El misterio de mi abuelo. Las palabras de Omar calaban hondo en mi interior. Su descripción era tan cruda como precisa. Lo que hace unos meses nos hubiese parecido lejano y remoto, salido de una película estadounidense, hoy se convertía en la más cruda realidad. Nos aplastábamos contra la tierra helada, en una hondonada que hacía de protección improvisada frente a las bombas que seguían enrojeciendo el cielo y colmando nuestras cabezas de ruido y de rabia. Mis pies estaban morados e hinchados, como dos bloques de hielo que del dolor no me permitían mover con facilidad. El sonido articulado que salía de su boca se asemejaba a una cadena de emociones y percepciones que cedía disgregándose dentro de su mente, para volver a persuadirlo de que no podía ser de otra manera, que habían transcurrido 40 años de aquel acontecimiento en el que estuvo suspendido entre la vida y la muerte, con cadáveres a un lado y otro de su vista. Hay territorios extraños, regiones infrecuentes, en donde todo se transforma en algo excepcional. En la periferia del pueblo de General Taboada, perteneciente a la ciudad de Santiago del Estero, allí donde las luminarias se vuelven más escasas y los guardias patrullan en parejas, se encuentra la casa que hasta la semana anterior perteneció a mi abuelo y a la que nunca había tenido oportunidad de visitar. En la esquina de la casa, sentados sobre el cordón y de brazos cruzados, dos jóvenes planean su viaje a Buenos Aires, sueñan con una vida diametralmente opuesta a la que llevan en ese momento. Un aire de insondable e irremediable melancolía lo envolvía y penetraba todo. Tenía la casa delante de mí y el sencillo paisaje del dominio, las paredes desnudas, el marco de la ventana desgastado por el paso de los años, traían aparejados en mi ánima una fuerte depresión, únicamente comparable, como sensación terrenal, a la amarga caída en la existencia cotidiana, al horrible descorrerse del velo. En la puerta de la morada, un letrero de color negro ébano con letras blancas rezaba: «Que en paz descanses, Basilio». El mismo estaba alumbrado por unas 15 velas encendidas que palpitaban y centelleaban la entrada al domicilio de mi abuelo. Luego de unos instantes de pesadumbre, decidí ingresar a la casa. Lo primero que se podía observar era un gran dibujo realizado con trazos amplios y vehementes que representaba el rostro de mi abuelo, en actitud desafiante y despótica. A la derecha de la entrada se erigía una escultura sobre la que se extendía en sus manos la talla policromada de un beato que tenía los ojos dirigidos hacia una fotografía de mi abuelo a sus 25 años, de frente exageradamente elevada, cadavérica e inclinada hacia atrás, y un rostro rasurado y huesudo que denotaba una imponente rudeza. Mi piel, pálida por la oscuridad que tenía ese lugar, comúnmente poco ventilado, brillaba como bajo un barniz grasiento. En el momento en el que me dirigía a la habitación de Basilio, la pequeña iglesia volvía a llamar. Su campaneo débil ascendía perdiéndose en el cielo, como una voz demasiado endeble, rápidamente asfixiada en la inmensidad azulada. Era uno de esos días típicos de invierno, oscuro, silencioso, con las nubes cercenándose bajas y pesadas. Crucé el living, una región singularmente lúgubre dentro de la casa, y al final detuve mi mirada en la puerta del cuarto de mi abuelo. La primera impresión que me embargó fue la de un sentimiento de insoportable tristeza. Di los primeros pasos dentro de la habitación mientras el puño derecho de la soledad me daba un cross a la mandíbula. El moblaje general era excesivo, embarazoso, antiguo y destartalado. Era posible, especulé, que un simple cambio en la disposición de los elementos de la pieza, de su orden, alcanzara para transformar esa notable impresión de padecimiento, de molestia. Pero dicho pensamiento no fue más que una alternativa errónea, ya que a la vez que cambiaba la ubicación de algún libro, de alguna ropa o de algún anotador, comenzaba a toparme con imágenes que Basilio le ocultaba, no solo al mundo, sino también y principalmente a nuestra familia. Las fotografías enmarcadas de Rafael Videla y Roberto Viola aparecían debajo de una revista, aunque la figura que más llamaba la atención era la de Leopoldo Galtieri, que llevaba debajo la inscripción: «Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla». Comenzaba a sentir una mezcla de cólera y repugnancia, pero eso no era todo, sino que aún faltaba lo peor. En la esquina derecha de la pieza, por debajo de la cama, encontré un cofre marrón con un candado. Transcurrieron unos 15 minutos hasta que, en el fondo de un trofeo de náutica, visualicé la llave que abriría el baúl, que revelaría las verdades ocultas de mi abuelo. Una vez abierto el cofre,
encontré varias cartas apiladas, la mayoría de ellas con un papel muy deteriorado y con fechas que iban del 28 de marzo al 2 de junio, todas de 1982. Tomé la primera, la abrí y comencé a leer. Domingo 28 de marzo de 1982. Querida mamá, en una hora partiremos hacia las Islas Malvinas. Somos poco más de 900 hombres. Si bien hace 2 semanas, cuando estábamos en el barrio, sentía que todo mi mundo, ese pequeño pero fascinante mundo construido en mis 20 años, se había derrumbado en un instante, ahora las palabras de Galtieri me imprimen una notable seguridad. Por eso, madre, estate atenta que voy a volver pronto, con las mismas ganas de siempre de comer esos ñoquis caseros con la salsa boloñesa que tan bien te sale. Te envío un gran cariño, Omar D. En ese momento no entendía qué hacía esa carta en el cofre de mi abuelo y por qué razón estaba guardado bajo llaves. No perdí tiempo y seguí con la siguiente. Viernes 2 de abril de 1982. Hola mamá. Te escribo para decirte que ya estamos en Malvinas. Si bien no me ha llegado ninguna comunicación tuya, sé que estás pendiente de mí y que debes estar rezando cada noche para que salga todo lo mejor posible. Hemos pisado tierra a las 8 de la mañana y no tenemos noticia alguna sobre el desembarco inglés. El general de división Osvaldo García ya nos transmitió las palabras de Galtieri, quien da por hecho que hemos recuperado las Islas Australes. Cuando dijo que a los ingleses ya los echamos 2 veces, todo el grupo rompió en aplausos. Sentite orgullosa, ma. Cada vez falta menos para que nos volvamos a ver. Te quiero, Omar D. A continuación, una nueva carta de Omar aparecía debajo de la que acababa de leer. Jueves 8 de abril de 1982. Mamá, sé que en este momento debes estar encendiendo una vela, celebrando mi cumpleaños y deseando que esté allí. Acá los muchachos me dedicaron varias canciones y me prometieron armar un partido de fútbol en Buenos Aires para conmemorar el día. Un rosarino me invitó a su ciudad, me habló del río Paraná, del monumento a la bandera y de los múltiples espacios verdes que hay allá. Mandale saludos a Mariana y decirle que, aunque sea la única, es mi hermana favorita. Omar D. Esta última carta me había dado escalofríos. 40 años atrás, un joven que tenía la edad que tengo yo en este momento estaba pasando su cumpleaños en el Atlántico Sur, muy lejos de todos sus afectos y muy cerca de un peligro inminente. Pero todavía quedaban epístolas por leer y un misterio por develar. Domingo 25 de abril de 1982. Hola, ma. He pensado más de 1000 veces enviarte esta carta sabiendo de que no podés hacer nada al respecto, pero decidí enviártela por 2 cosas. En primer lugar, porque puede ser la última posibilidad de comunicarme, al menos por este medio, con la persona que más quiero en este miserable y horrendo mundo. En segundo lugar, porque Basilio, quien va periódicamente al correo a entregar y recibir cartas, pasó 3 veces cerca mío y lo tomé como una señal. Tengo muchísimo frío, casi no siento los pies y la luminaria es escasa. Los cantos de los pájaros se dejaron de escuchar de un momento para el otro, el sonido del agua dejó de ser agradable, y el día transcurre como una eternidad. Les mando un enorme abrazo y los quiero mucho. Omar D. Mis sensaciones eran cada vez peores. No solo la historia de Omar era difícil de digerir, sino que ahora también aparecía el nombre de mi abuelo, Basilio, como la persona que recibía las cartas para enviarlas a las familias. Rápidamente se me vino a la memoria algo que había leído alguna vez sobre la censura de cartas por parte de la Junta Militar, y se me hizo un enorme nudo en la garganta. Conté las correspondencias restantes y aún quedaban 5 por leer, con el detalle de que la última tenía una letra más prolija y con menos manchas. Agarré la siguiente y en las primeras líneas ya se advertía la duda, la incertidumbre, el desamparo. Domingo 2 de mayo de 1982. Hola, ma. No sé si esta carta llegará a tus manos. Ayer reflexionábamos con un compañero y llegamos a la conclusión de que algo está fallando. De igual forma, necesito poner en palabras, llevar a la escritura tantos sentimientos encontrados. En este momento reflexiono y desconozco si el verdadero miedo es producto de los ingleses. La comida escasea, el frío se hace intolerable y la fragilidad de nuestros cuerpos crece segundo a segundo. Mi escritura se va degradando con cada renglón que pasa. Lo único que me impulsa a seguir es el anhelo de volver a encontrarnos, de volver a abrazarnos. Te quiero y extraño mucho, Omar D. La última esquela firmada por Omar D. seguía relatando una situación desgarradora. Viernes 21 de mayo de 1982. Mamá, creo que esta va a ser una de mis últimas cartas, de mis últimas palabras.
Siempre fui una persona soñadora, emprendedora, que con mis 20 años, perdón, ya 21, todavía no me habitúo, quería hacer 1000 cosas a la vez, pero hoy siento que ese ser ya murió. Este conflicto, esta tortura, terminó con todos mis anhelos, despertó lo más horrible de mí. Ellos atacan de noche, los sonidos de las ametralladoras me hacen tiritar. Las explosiones interrumpen la hora de sueño diaria y las palabras que llegan de Buenos Aires me terminan de matar. El amanecer nos vuelve a atacar sin piedad. El sol, que antaño era un refugio, ahora es el principal aliado de las fuerzas destructoras. Los diferentes sentimientos que ayer nos movilizaban, que en los primeros días nos impulsaban a salir de estos pozos húmedos y estrechos donde descansamos, hoy se transforman en una exasperación. Luego de cada noche de vigilia y desvelo, la realidad nos golpea un poco más. La luz del día no hace más que poner en evidencia la presencia de un grupo de jóvenes que, como yo, solo desea volver a su hogar. Pero el recuerdo de los días en nuestras casas, de las reuniones con nuestras familias, se vuelve cada vez más lejano e inalcanzable. Omar D. Hasta ahí habían llegado las epístolas de Omar, de la ilusión al desconsuelo, de la confianza al descreimiento, todo en el lapso de un par de semanas. Pero quedaba una correspondencia por leer. La parte superior de la misma estaba cortajeada, por lo que no podía distinguirse la fecha de envío. Hijo querido, acá todos estamos pensando en vos. Mamá te tiene presente en cada momento. Sos el gran orgullo de tu hermana y de mí. Cada día falta menos para reencontrarnos y darnos ese abrazo que tanto deseamos. Prometo que el día de tu vuelta vamos a comer alguna pasta casera, con la salsita que hago y tanto te gusta. Te amo con todo mi corazón, mamá. Terminé de leer estas cartas y comprendí por qué estaban bajo llaves, por qué mi abuelo Basilio siempre evitaba hablar de la guerra de Malvinas y de la dictadura militar. No lograba concebir cómo una persona que creí conocer podía haber realizado hechos tan atroces. Tras unos instantes de shock, encendí la computadora. Necesitaba conocer algo más sobre esta madre y ese joven. ¿Qué había sucedido con él? Se había logrado regresar con vida de las Islas Malvinas. Mientras buscaba la lista de sobrevivientes, mi piel seguía erizada. Mis dedos estaban tan duros como los del relato de Omar. Ingresé en varias páginas donde hablaba de 649 fallecidos durante la guerra y unos 500 suicidios, pero todavía no lograba encontrar una lista con los nombres propios de los protagonistas. Finalmente, y tras varios minutos de búsqueda, lo encontré. Omar D., soldado oriundo de Buenos Aires, era uno de los sobrevivientes de aquel hecho. No había realizado ninguna entrevista, pero había sido reconocido en más de una ocasión. Tenía que contactarlo, asegurarme de que siguiera viviendo allí y devolverle esas cartas, esos intercambios entre él y su madre, esos papeles que mi abuelo se había encargado de ocultar. Lo contacté por Facebook y tras confirmar que seguía viviendo en Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Mataderos, le expliqué brevemente la situación y le aseguré que le entregaría en persona todas las cartas que tenía en mi poder. Las más de 12 horas que separaban Santiago del Estero de Buenos Aires avanzaron muy lentamente. La casa se encontraba justo frente al Estadio República de Mataderos, en el límite oeste de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cuando ingresé, comencé a sentir una sensación indescriptible. Todos los cuadros, todas las distinciones allí presentes me llevaban a esas cartas ocultadas por mi abuelo. Una vez sentados en los sillones del living, abrí mi mochila y le entregué todo lo que había encontrado. La cara de Omar se transformó por completo. Esbozó una leve sonrisa mientras 2 espesas lágrimas descendían por sus mejillas. Esto para mí es un tesoro, mi tesoro. Mi madre falleció por una enfermedad terminal el 2 de junio de 1982, 19 días antes de mi regreso a Buenos Aires, dijo Omar con una evidente emoción. Yo no sabía qué decir. Sentía que cualquier palabra sería innecesaria. Me mantuve en silencio unos segundos hasta que Omar continuó hablando. Estaba claro que necesitaba exteriorizar todas las sensaciones que ocurrían dentro suyo. El 9 de marzo me llegó la citación que iba a cambiar mi vida. Yo vivía con mi madre y mi hermana Mariana. Mi padre había fallecido en un accidente de tránsito cuando yo tenía tan solo 6 años. Omar, conmovido, leía la carta de su madre, aquellas palabras escritas desde la esperanza de una mujer a la que le habían arrebatado a su hijo de 20 años, un joven recién salido de la escuela secundaria, y soñaba con verlo de nuevo en su casa. Basilio me traicionó, esbozó Omar rompiendo el silencio.
Yo le daba las cartas a él porque había sido el único de los superiores que había mostrado cierto grado de amabilidad. Me había preguntado por mi familia y sabía todo lo que deseaba que mis cartas llegaran a las manos de mi madre. En un momento pensé que en los envíos se producían fallas propias de las circunstancias que estábamos atravesando, pero nunca imaginé que él conservaba mis manuscritos, y menos aún que tenía una carta de mi madre. Empecé a hacerme preguntas que sin pensar terminé expresando en voz alta, haciendo, si se quiere, las veces de periodista. ¿Y había usado un arma alguna vez?, pregunté titubeando. No, yo estaba en la misma condición que la mayoría. No habíamos tenido ni una práctica de tiro en toda nuestra vida. Ni siquiera sabía cómo agarrar el arma que me habían dado el día que nos embarcamos hacia las islas. ¡Qué locura! Es increíble todo lo que tuvieron que atravesar esos meses Cuando estaba terminando la frase, Omar me interrumpió. Tenía la necesidad de continuar con su relato, de seguir recordando todas las penurias vividas en el archipiélago. Cada día que avanzaba pensábamos que algo peor no podía venir, y sin embargo, el día siguiente siempre era más duro, más doloroso que el anterior. Los jefes de mi compañía no nos dieron de comer nada sólido en los 3 meses de supervivencia. Nos mantenían a caldo. Buscábamos comida de manera desesperada, inclusive peregrinando varios kilómetros hasta el pueblo más cercano, revolviendo todos los tachos de basura que encontrábamos. Todo eso en medio del peligro que significaba abandonar las trincheras y ser blanco de los ingleses. Sus ataques parecían tan interminables como el frío que hacía allá. ¿Y cómo hacían para soportar el frío?, le consulté mientras por dentro se me venía la cara de mi abuelo y no lograba comprender cómo podía existir gente así y encima de mi sangre. Las temperaturas eran bajo cero y nosotros estábamos en el medio de la nada. Sin ir más lejos, algunos compañeros se disparaban en los pies para ser evacuados. Hasta ese límite llegaba la desesperación. En el día a día intentábamos mantener lo más seco posible el pozo en el cual nos refugiábamos. Pero todo era devastador. Perdimos 2 compañeros por hipotermia y Santiago, un rosarino con el que había entablado una gran relación, pisó una mina mientras buscaba algo de comer. Relató Omar mientras su mirada se perdía en el espacio. Había que cuidarse de todo, inclusive de los pensamientos, que uno detrás de otro, en lo más hondo de la inquietud, resultaban de suma peligrosidad. La fortaleza mental era la única capaz de impedir la locura. Nuevamente permanecí en silencio hasta que él continuó comentando. En aquel momento teníamos 3 enemigos de sumo riesgo. El primero era la tropa inglesa, que atacaba por todos los frentes y contaba con armamentos muy superiores a los nuestros. El segundo era el clima. Jamás en mi vida había sufrido tanto el frío como esos meses en Malvinas. El último eran nuestros propios jefes, quienes nos denigraban y nos mantenían bajo el velo de una mentira. Los ojos de Omar transmitían un oxímoron pocas veces visto. Por un lado se lo notaba quebrado, funesto ante todas las pesadumbres recorridas en las islas, pero por el otro denotaban cierto agradecimiento por seguir con vida, por poder vivir para contarlo. Pero ahora solo son eso, un recuerdo espantoso, continuó Omar. Existen olores, gestos y voces que me trasladan allí, pero tanto mi mujer como mi hija constantemente me devuelven al presente. Regresando por las calles de Matadero, no lograba sacar de mi cabeza las palabras de Omar. Me preguntaba por qué mi abuelo nunca le había entregado la carta de su madre, por qué no había despachado las suyas, por qué lo había traicionado, por qué razón conservaba esos manuscritos. Preguntas surgidas en esa casa de General Taboada, en esa habitación maloliente, en ese moblaje antiguo y destartalado que ocultaba el misterio de mi abuelo.